Hola, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla de diálogos de investigación. A todos ustedes, con esta charla cerramos. Ahora mismo nos estaba comentando el doctor Isaac Sánchez, coordinador de investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que con esta charla cerramos este ciclo. Y pues estamos muy contentos de recibir a Carles y a Orte, pues que son muy queridos compañeros del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y que pues han hecho un montón de trabajo en los últimos 10 años y que, bueno, algo de ello van a rescatar hoy para que nos expliquen. Ofrezco una disculpa porque no pude apagar este link, pero bueno, para empezar y dejarles todo el espacio, les voy a comentar un poquito sobre ellos. En función de pues, lo que han hecho en los últimos años y cuáles son sus grados y sus logros académicos. Bueno, Orte Mínguez García es especialista en grabado y sistemas de estampación, un diplomado en estudios avanzados y uno en diseño. Además es doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en España. En 2007 inició su carrera docente como profesora de tiempo completo en la UACJ, dentro del Departamento de Diseño y actualmente pues es también subdirectora de planeación de la capacidad académica de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 y líder del Cuerpo Académico Consolidado Gráfica Contemporánea. Al día de hoy ha publicado en diferentes editoriales y revistas de prestigio internacional en diferentes países como Inglaterra, Perú, España, Colombia, Argentina, Taiwán y por supuesto en nuestro país, especialmente en torno a los discursos y procesos creativos de la gráfica luego de la posmodernidad, el análisis de los procesos creativos y discursivos inmanentes del género artístico del libro-arte y también el estudio de la idea de lo múltiple como estrategia artística. Por su parte, Carles Méndez Llopis también es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2007, profesor e investigador de tiempo completo en la UACJ, en el Departamento de Diseño, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2011 y del Grupo de Investigación Consolidado Gráfica Contemporánea, del cual es miembro también desde su fundación en 2007. Fue coordinador del doctorado en diseño de esta misma institución desde su apertura en 2017 hasta el año 2020. Como artista visual ha participado en más de un centenar de exposiciones en museos, universidades, galerías y salas en México, Argentina, España, Dinamarca, Kenia, Japón, Francia, Polonia, Bélgica, Canadá, Taiwán, Estados Unidos, Serbia y Rusia. Nada más. Hoy en día publicada en diferentes editoriales y revistas de prestigio, también en Inglaterra, España, Colombia, Chile, Argentina, Taiwán y en nuestro país. Y desde sus publicaciones destacamos la coordinación de lecturas liminales, poesía desde el pensamiento visual, publicado por la UACJ en coedición con la Universidad de Barcelona en 2017, que sirvió como preludio al volumen que hoy presentaremos. Sin más, apago mi micrófono para darles la palabra. Disculpen las molestias. Adelante, chicos. Muchas gracias. No se preocupe, doctora. Usted ya sabe que vamos a tener ruiditos por todos los lados porque no son los espacios formales, ¿no? de este tipo de presentaciones, pero son las circunstancias. Bueno, nosotros primeramente les queremos agradecer la oportunidad de compartir nuestras experiencias como investigadores. Sobre todo, pues puntualmente, obvio, le queremos agradecer a Isaac Sánchez, a la doctora Verónica Ariza y a Usiel, que está como técnico escondido, pero que realmente hace posible que podamos estar aquí presentes el día de hoy. Bueno, nosotros les vamos a compartir la presentación hasta que, a ver, supongo que la están viendo sin problemas. Y en esta presentación tiene básicamente la siguiente estructura. Primero les vamos a explicar muy brevemente el cuerpo académico en el que estamos insertos, en el que estamos trabajando ambos. Pues no somos los únicos, ¿no?, que están colaborando con este proyecto. Y luego les explicaremos dos proyectos en concreto y con sus correspondientes resultados y conclusiones que tienen que ver con este enfoque específico con el que hemos estado trabajando pues, en los últimos 2-3 años.
Bueno, así a vuela pluma, les comparto que nuestro cuerpo académico se llama Gráfica Contemporánea y nuestra línea de investigación es Discurso y Proceso Creativo de la Gráfica en la Posmodernidad. Es un cuerpo académico que lo iniciamos en verano del 2007 y nos consolidamos a través del sistema PRODEP en el 2012. Actualmente pues somos un cuerpo académico que seguimos consolidados. Hemos cambiado algunos de los integrantes, pero bueno, siempre hemos sido 4 participantes y que son los que pueden ver en esta diapositiva. El doctor Miguel Ángel Achich Sánchez, el doctor Carles Méndez, aquí presente, con una servidora, y Sandra Ileana Cadena Flores. Les quiero compartir que básicamente siempre hemos trabajado con base a 4 vías de actuación que para nosotros han sido fundamentales. Obviamente, pues todo el trabajo teórico que cualquier cuerpo académico suele llevar a cabo, pero para nosotros como cuerpo académico es fundamental llevar a cabo la práctica artística y del diseño, dada nuestra formación académica de los 4. Y sobre todo hacer un ejercicio muy fuerte y sólido en cuanto a la formación de recursos humanos a través de la práctica también, no solo a través del ejercicio de las tesis, y fomentar el intercambio cultural a través del diseño, la museografía de diferentes muestras expositivas o proyectos culturales en general. Les comparto entre estas diversas publicaciones son, digamos, un muestrario, un resumen de las líneas de trabajo con las que solemos trabajar. Como pueden ver, hay publicaciones directamente relacionadas con la interdisciplinaridad en arte y diseño. Estas son obras un poquito más maduras. En un principio, pues bueno, estuvimos haciendo varios ejercicios desde la perspectiva multidisciplinar, que saben que no es lo mismo que la interdisciplinaridad. Y en ese prisma, pues bueno, encontramos obras como Recordar es volver a vivir, Lazos verdes, Grafimáticas, etcétera, etcétera. Esa es como una parte de trabajo que nos representa. También trabajamos mucho, ahora sí, el concepto de gráfica como tal. Pues la gran mayoría de nosotros somos artistas gráficos. Ahí tenemos algunas obras representativas como Gráfica Contemporánea, del elogio de la materia, la gráfica intangible, o algunos trabajos discursivos respecto a la originalidad en la cultura de la copia. Una parte bastante engrosada de nuestra producción tiene que ver con el diálogo que ejercemos entre el estudio del diseño editorial alternativo, los libros de artista y la tipografía. Se puede ver, yo creo, de una manera muy patente en esta colección que tenemos y que también surge a colación de algunos eventos que hemos desarrollado en los últimos años. Estos son principalmente los más importantes, independientemente de que hayamos hecho pues, varias muestras expositivas. Algunos ya están extintos y otros siguen vigentes, obvio. Entre ellos pues, está el encuentro de gráfica contemporánea, que estuvo vigente del 10 al 16, el seminario de procesos creativos que iniciamos en el 10 y que ahora, pues bueno, ya de una manera más troncal lleva a cabo la maestría en estudios y procesos creativos. Y luego, pues con bastante representación para nuestro cuerpo académico, tenemos el Simposio de la Tipografía al Libro Arte que venimos celebrando bienalmente desde el 2011 y que tiene un carácter ya pues bien posicionado a nivel internacional. Y por último, pues participamos en el Congreso de Sináptica organizando lo que sería la parte de las muestras expositivas. Todo esto nos ha llevado siempre a fortalecer nuestro trabajo a través de la labor con diferentes redes. Obviamente no me voy a parar a hablar de ellas, únicamente pues hacer hincapié en que trabajamos mucho a nivel nacional y que a nivel internacional nos ubicamos bastante bien con otros compañeros del área de España y del área de Taiwán. Este proyecto específico que les vamos a comentar surge a colación de un constante diálogo que hemos tenido con la Universidad de Barcelona. Y esta parte, yo creo, pues bueno, ya le paso la palabra a mi compañero Carles para que les pueda explicar un poquito la naturaleza del proyecto y ahí nos iremos turnando un poquito la palabra. Sí, bueno, para presentar un poco las investigaciones que venimos desarrollando a partir del inicio de una serie de colaboraciones, como decía Orte, con el grupo de investigación POSIO, que es Poesía y Educación, de la Universidad de Barcelona en España, más o menos aproximadamente desde el 2016,
con el cual nos presentamos a una convocatoria pública del Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y pues esta solicitud fue admitida y aprobada en el 2017 para realizar un proyecto de investigación que se financió a larga duración, ¿no? Tenía una duración de 3 años y se tituló, como ven ahí arriba, Artes y Poéticas, Creación, Archivo y Educación. Bueno, pues en él desarrollamos un estudio acerca de la poesía experimental, pues que incluía la visual, la sonora, la performática, para generar tanto estrategias educativas, ¿no?, en nuestras instituciones, como también mecanismos para la creación de piezas poéticas. En general tuvo un enorme impacto en la comunidad, ya veremos más adelante, porque hubo talleres, seminarios y eventos diversos para difundir la poesía, publicaciones, ¿no?, y piezas, ¿no? Este proyecto grande de 3 años se amalgamaba perfectamente con otro que teníamos aquí en la UACJ de una duración anual que se llamaba Límites, Fronteras y Pliegues, Poesía Visual y Lectura Liminal, en el que la poesía visual se convertía en una escritura llena de incertidumbre, ¿no?, sin guías específicas de sentido y con una postura más bien desafiante, ¿no?, hacia la polisemia de las formas. Entonces este proyecto se combinó y se amplió con las posibilidades que nos nutrían de este proyecto internacional, ¿no? Esta primera colaboración de Límites, Fronteras y Pliegues nos llevó a otra que prácticamente acaba de concluir. El otro día pues presentamos, que se titulaba Poesía a la carta, juegos poéticos desde el pensamiento visual, y que consolida un poco pues, la línea de acción que llevábamos a cabo durante estos años y que ampliaba también de algún modo las investigaciones acerca de las artes visuales y poéticas experimentales que se vienen desarrollando desde los años 70 del siglo pasado pues hasta hoy, ¿no? Prácticas que, pues, como vamos a ver a través de los textos y las piezas, etcétera, pues comparten esta marginalidad, ¿no?, en relación con los géneros poéticos y también gozan de cierta clandestinidad en las artes plásticas de manera general, ¿no? Así que con ellas también pues, pretendíamos enarbolar estos juegos de lenguaje que permiten nuevas relaciones con los conceptos y con los objetos, ¿no? Iniciando la primera, como decíamos, Límites, Fronteras y Pliegues, un proyecto que, pues a efectos prácticos, tuvo una coordinación en cada sede. Entonces, en la Universidad de Barcelona estaba la doctora Eva Figueras y en la UACJ, pues un servidor, ¿no? Yéndonos ahora un poquito más específicos, el objetivo de esta investigación fue el estudio y la creación de nuevas formas de relato contemporáneo, tomando ahora sí, como decíamos, como soporte las diversas formas de poesía visual y sus estrategias como herramientas de creación, ¿no? El tema para desarrollar, como pues, se pueden imaginar por el título, fue el límite, la frontera o el pliegue, en el entendido de abordar cierta ampliación de la lectura que consideramos convencional, la lectura textual de los libros convencionales. Y para concretar este objetivo se dividió en 2 operaciones, ¿no? Ahí tienen, la primera fue la creación plástica de poemas visuales y la segunda el desarrollo teórico de las posibilidades y estas tensiones, ¿no?, de las formas de leer, de los modos de contar y los modos de leer poesía experimental, ¿no? Claro, esto supuso, pues dada la gran variedad de propuestas que se recibieron, atender a metodologías muy diferentes que pues, fueron desde las basadas en la práctica artística hasta las aplicadas y pasando pues, por estudios más de corte hermenéutico interpretativo. Para resumir un poco las resoluciones que se fueron obteniendo y los diferentes alcances del proyecto, pues dejamos aquí un resumen del impacto generado a partir de diferentes, vamos a llamar, productos. Y visualmente pues se obtuvieron, como vieron, 58 piezas poéticas de diversa índole, fotografía, objetual, sonora, gráfica, y pues voy a pasar a presentarlas antes de presentar el resto de productos para que vean un poco la variedad, ¿no?, y heterogeneidad de las propuestas presentadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una pieza de Miguel Ángel Achig, un montaje fotográfico en el que pues bueno, vemos que las tallas asociadas a las dimensiones de la ropa son relacionadas a un tipo de comida rápida que se conecta pues, a diferentes órdenes alimenticios, ¿no? Y pues es un juego de contrastes en el que se asume un trozo de pizza según la talla de ropa que se utilice y así pues no solo ofrece un tendido gráfico a la idea, sino también una valoración crítica a las 2 estructuras sociales pues muy potentes, ¿no?, como son por un lado la industria de la comida, llamada basura o rapid food,
asociada también a la McDonaldización, ¿no? de la cultura, ¿no? Y también la presión social de un cuerpo que se vincula a ciertos estándares de belleza reinantes, ¿no? Aquí tenemos otra pieza de Yulia Madiva que se titula Habitantes y que se origina a partir de las reflexiones que hace el artista de un viaje a Bahía de Los Ángeles, que está en Baja California. En ella conjuga la noción de habitar dentro de una almeja, como si fuera una burbuja cerrada con la combinación de las vivencias en el exterior, aquí relacionadas con una sede intervenida con imágenes de diversas experiencias del viaje que se extienden, ¿no? Así el viaje, que sería desplegar la seda, absorbe una secuencia de momentos de diferentes habitares y en este caso de imágenes familiares. En este sentido se preocupó ella de que la seda fuera muy fina, es seda de Uzbekistán, tan delgada que caben 3 metros dentro de la almeja, ¿no? Atendiendo a esos límites de los que hablábamos de cómo narrar una historia y cómo leerla a partir de lo poético o lo visual, y aquí archivado en una cápsula natural, ¿no? Como es la almeja. Esta pieza es muy interesante, es una pieza presentada por Josep Cerdà y producida en el Laboratorio de Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona. Y pues bueno, tiene la idea es un relato épico que pretende dar testimonio del terror de aquel primer encuentro de los aztecas con los españoles y tiene una serie de sensores de movimiento y proximidad. Cuando al acercarnos a la pieza suena como si fuera un códice oralizado, sonoro, como si nos estuvieran leyendo la historia, ¿no? Aunque sabemos que surge de la fusión entre el mito y la realidad. Así la pieza pues queda como una expresión épica, ¿no? Que engloba las acciones que, aunque pueden considerarse irreales, pues están sujetas y estructuradas a diferentes reglas de acentuación, ¿no? Como se puede ser la oralidad o como si fueran los cantos épicos. Esta pieza es de Eva Figueres, se titula Corfort, y se presenta como si fuera un homenaje a la fragilidad. No solo a la fragilidad humana, sino también a la fragilidad del lenguaje mismo, ¿no? La fragilidad lexicosemántica. Como vemos, pues la estampa tiene gofrado una palabra y en relieve una de las letras centrales cambia según se mire por un lado u otro, es una N o una R, ¿no? A través del tema de los refugiados reflexiona una situación precaria y poco humanitaria. Entonces, para ella, los refugiados solo pueden hacer el corazón fuerte, el cor fort en catalán, para seguir adelante e iniciar una nueva vida en un lugar que seguramente pues, les va a ser hostil. Y por otro lado, está la incapacidad que tenemos de empatizar con la vulnerabilidad humana basándonos en nuestro confort, ¿no? La N de la palabra, tomando como estas vidas, estas problemáticas como lejanas, ¿no? Entonces, en esta alegoría, pues visibiliza también la fragilidad de las palabras, donde al cambiar una sola letra, pues también cambia todo su nivel semático y experiencial. Seguidamente, pues tenemos la obra Ajada de Orte, que pues pertenece a un tríptico junto a Desplazada y Abuchada, que pues ya no incluimos aquí, y que triangula un sentimiento que alguna vez hemos experienciado en la vida, ¿no? Esta sensación de derrota que, pues en este caso, es capturada y trasladada a la reproducción a través de pues una hoja de papel escaneada, como pueden ver, y así a través de los medios electrográficos, pues Orte puede atesorar este sentimiento que en algún momento nos autorretrata y trasladarlo a un objeto. Así, a modo de registro, pues trae el recuerdo y resguarda aquello pasajero de esta emoción. Y aquí pues les presentamos una obra de mi autoría, pues que simplemente es un juego tipográfico donde palabra e imagen, que forma la palabra y la imagen que forman las letras, constituye un todo semántico, y así pues la referencialidad del texto se complementa con la disposición y alteración tipográfica y viceversa, ¿no? Entonces, desde el significante, el significado y atendiendo a la visualidad, pues todo está dirigido hacia el mismo camino de sentido, ¿no? Al abismo. Y ya para pues acabar con los ejemplos, digo, no tampoco es esto una exposición en modo. Aquí tenemos la pieza del poeta Gustavo Vega, herencia de la poesía concreta, como vemos, y en la palabra amor y la concepción de la palabra se me ha sometido a un proceso de caída, ¿no? o de generación, pérdida, casi como un camino al desamor, y él subtitula este poema como un poema proceso, no solo para otorgarle dinamismo a esta realidad, sino también en un deseo de romper el inmovilismo de la estructura poética tradicional, ¿no? De los libros tradicionales. Bueno,
Yo les quiero compartir un poco cuáles fueron las aportaciones de la publicación resultante. Es importante, nosotros siempre manejamos un esquema parecido en cuanto a la estructura capitular de las publicaciones, que básicamente podríamos resumir por todo un ejercicio teórico que viene encapsulado en capítulos y luego viene pues todo lo que sería la representación de los poemas, de las pinturas, etcétera, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la publicación. Entonces, Carles nos ha explicado algunos de los poemas visuales, que creo que también dan fe básicamente de cómo trabajamos a nivel visual, y yo les voy a comentar un poquito cuáles fueron las aportaciones de las investigaciones más de corte teórico. Básicamente esta publicación pues, fue un resultado de la participación de 15 autores y de 21 artistas. El objetivo poder reflexionar teóricamente y a través de la práctica qué otras formas de hacer poesía proliferan hoy en día. La obra parte de la premisa de que nos hemos distanciado de los antiguos modos de ver, de hacer, de contar y de leer, alejados hoy en día de la textolatría, en medio de lo que Mitchell llamaba el giro pictorial. La poesía hoy pues, encuentra un lugar habitable y practicable cuando se acerca a otros medios, a otros espacios y a otras formas de comunicación. Por ejemplo, tenemos autores como Margara de Aene, Mar Redondo o Pérez Freixa, que nos hablan acerca de cómo nos afectan las imágenes, del exceso de realidad que nos antepone la imagen fotográfica y su papel polisémico y poético en un mundo en el que más vale decir poco que decir mucho, ¿no? Luego, pues, otros autores se meten más de lleno en exponer los nuevos caminos trazados por la poesía experiencial y experimental, y por ello algunos se acercan al libro, otros se acercan a la ciudad y otros se acercan a la experimentación con las tecnologías. Me explico. Por ejemplo, una servidora, yo me dediqué a explicar cómo a través de la materialidad del soporte que ha dado cobijo a la poesía, es decir, el papel y por tanto el libro, podemos comprender el tránsito de la poesía que históricamente idolatraba a la palabra como estructura y única unidad creativa, a abrirse paso libre y mediatizarse, idearse desde la visualidad a otros terrenos multisensoriales. Me explico. A partir de ahí estudia el libro como soporte, ¿no? Explicando cómo el poema primero se encajonaba en él bajo los límites de un diseño reticular, claramente cerrado en él, y luego poco a poco se fue liberando y empezando a dialogar con las imágenes hasta transfigurarse incluso como un soporte activo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo ya nacieron los poemas móviles, ¿no? Que requieren del lector para activarse y para encontrar diferentes fragmentos de poesía y reconstitución propia. Creo que este primer ejercicio de exposición de cómo funciona la poesía visual hoy en día, teniendo ese soporte material, era bastante interesante. Luego tenemos otros textos, como el de también de que los poetas de hoy han transgredido sin pudor algunos de los espacios de la hoja en blanco. Por ejemplo, Eva nos habla de la poesía urbana, de una ciudad intervenida que solo puede leerse si se camina. Y Amengual nos da como un toque irónico en la publicación. Esta autora concretamente cuestiona los límites de la ortodoxia y los buenos modales y nos cuenta del increíble potencial poético de la latrinalia, bueno, que todos conocemos un poquito como la poesía visual de las letrinas, de los baños públicos. Todos alguna vez en nuestras vidas, pues bueno, nos hemos reído bastante de los pareados escatológicos que algunas personas escriben en las puertas de los baños públicos. Un espacio, según la autora, con mucho potencial creativo que todavía podríamos explorar y que además no solo nos permite el anonimato, sino también generar un ambiente colaborativo e incluso de enfrentamiento poético, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que incluso algunos han teñido como de graffiti privado. Luego otros autores como Carles Méndez o Sabina Logui, pues ellos nos hablan de la antipoesía y pues obvio sacan a colación la poesía de Nicanor Parra y de Chul Solar, dos poetas impresionantes. Nicanor, pues bueno, finado hace poquito. Y luego también otros autores nos hablan de figuras de relevancia, como también es Joan Brossa, en nuestra tierra, donde nacimos,
quien, Gloria Bordons, pues le dedica su capítulo y va explicando un poco acerca de la heterogeneidad de la obra de Brossa, ¿no? Y lo relaciona con esas prácticas experimentales que tenía este poeta en relación con la poesía, en relación con la plástica y las artes escénicas. Para cerrar el comentario de este libro, voy a sacar a colación el capítulo de Viviana Crespo. Crespo es especialista en el libro de artista y ella nos habla del hiperlibro arte como soporte de creación. Una forma de comprender y de crear libros desde los márgenes del hipertexto y de la hipermedia. Ella, a través del comentario de la obra del cubo de Jason Nelson, que es básicamente un poema tridimensional, lo podemos ver aquí en la imagen, de 6 caras y 42 versos poéticos, pues nos explica cómo los artistas invitamos al lector a explorar otras formas diferentes de generar poesía participativa. Por ejemplo, en este poema podemos combinar los poemas a través de colores y podemos interactuar con la propia pieza tridimensionalmente en una especie de experimentación de nuevas formas de leer. Bueno, en resumen, para no extenderme demasiado en esta publicación, yo creo que es un libro que marca muy ricamente las diferentes formas del hacer poesía hoy en día, lejos de los estándares clasistas que tenemos, yo creo que arraigados en nuestra mente acerca de lo que significa pues, leer un poema, ¿no? Y en ese sentido, pues, si quieres seguir tú. Sí. Bueno, en este proyecto pues también se generaron, ¿no?, una serie de transferencias y coincidencias investigativas pues entre las sedes. Entonces esto proporcionó diversas posibilidades de divulgación respecto a la participación de nuestro cuerpo académico, que se culminaron, pues por un lado, con la formalización de un seminario permanente de poesía visual en la Universidad de Barcelona, que pues incluía un ciclo de ponencias alrededor de la poesía experimental, a veces talleres, incluso a veces también exposiciones, y esto nos permitió abrir espacios de trabajo para el propio cuerpo académico y los temas que estábamos trabajando y abordando en la UACJ, ¿no? Y luego también permitió la participación activa de investigadores y artistas de la Universidad de Barcelona en, como decía Orte, el simposio que desde hace tiempo organizamos desde el cuerpo académico de la tipografía y el libro arte, ¿no? Aquí en esta ocasión, por la colaboración de este año, se evidenció junto a la Cátedra de Gráfica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que acogió el evento en el Centro Cultural Clavijero de Morelia. También, claro, pues la realización de piezas vino acompañada de 2 exposiciones, una en Barcelona, dentro de la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la universidad, y por otro, pues también en la exposición que tuvimos aquí en Juárez, Dobles Lecturas, en el marco del Congreso Interdisciplinar de Diseño y Publicidad Sináptica de 2016. Aquí tienen algunas imágenes de las exposiciones. En todas se visualizaron pues varias posibilidades de la poesía experimental. Unas veces eran juegos retóricos audiovisuales, o a veces eran sonoros, objetuales, incluso a través de libros de artista y algún material impreso. Ya para pasar al siguiente proyecto de investigación, también, pues como decimos, cobijado, ¿no?, por este macroproyecto del que hablábamos al principio. Este fue Poesía a la carta, juegos poéticos desde el pensamiento visual, y también pues se coordinaron, tuvimos coordinaciones en cada una de las sedes para pues, recopilar y difundir el material necesario a los investigadores y creadores de esa localidad, ¿no? A partir de los avances atestiguados en el proyecto anterior que les acabamos de presentar, pues quisimos estudiar aquí la diversidad material y conceptual de la poesía y asumir su necesaria interdisciplinaridad, ¿no? Esto nos sirvió para analizar y reflexionar sobre su creación y pues, el campo de actuación que tiene la poesía en la actualidad, y nos pusimos como objetivo pues, confeccionar, ¿no?, eso sí, ahora como que tejer, un libro que por una parte sirviera como plataforma y soporte a las investigaciones teóricas o plásticas que se realizaran, y también que se comprendiera un objeto lúdico, una edición que de alguna manera, igual que la poesía juega con las palabras, las imágenes y los significados, pues pudiera ofrecer un juego poético a sus propietarios, ¿no? Así, pues la idea se concretó en realizar un libro objeto, un libro juego, en el que ambas sedes pudieran participar con textos acerca de la poesía experimental y con la realización de piezas poéticas que se pudieran jugar. Para ello, pues pensamos en este sentido que para iniciar este debate repensaríamos los naipes de la baraja española que daban cuerpo a la posibilidad del juego.
Se abría así pues, una convocatoria que por un lado requería de los textos de investigación que es asociados al arte, al juego, a la poesía, a la creación colectiva o el ensamblaje, como ven, y por otro, un llamado a la intervención de los naipes de la baraja, que pues, bueno, pusimos tamaño postal para que cambiara un poco las dimensiones más pequeñas del naipe, y repartimos las familias de la siguiente manera. Bastos y copas se las quedaron la Universidad de Barcelona y espadas y oros los que representábamos la UACJ, ¿no? Para empezar, pues bueno, tampoco estábamos solos ante este reto. Había una variedad interesante de posibles antecedentes al respecto y aquí pues vamos a mencionar solo 4 para que se hagan una idea, ¿no? Está el juego de cartas de Max Aub, aquí a la izquierda, que es un juego de cartas editado en 1964 y vuelto a editar, reeditado en 2010. Es una novela escrita como si fuera en género epistolar y se publicó en México, donde en el reverso de las 2 barajas incompletas de naipes pues, se encuentra la novela, ¿no? Los dibujos del anverso están realizados por Josep Torres Campalans, un artista catalán ficticio inventado por el propio Max Aub. O sea, las imágenes son suyas al final. Y la novela puede leerse pues, en cualquier orden según se barajen las cartas, ¿no? Porque aunque se modifique el hilo conductor de la historia, pues sigue manteniéndose el argumento alrededor de la muerte de Máximo Ballesteros. Lo que leerán son una serie de cartas cruzadas que se envían a aquellos que lo conocieron, pero que no logran desentrañar ni el motivo de su muerte ni qué tipo de persona era. Bueno, entonces para resumir, para el juego pues se puede barajar, cortar y repartir y se lee según el orden repartido o se puede jugar incluso al solitario, ¿no? Es una forma diferente de novelar y de leer una novela. El antecedente que tienen a su derecha pues es los antipoemas de Nicanor Parra, escritos en tarjetas postales y que se presentan en una caja que titula Artefactos, ¿no? En 1972. Son 242 tarjetas y con ellas pues experimenta con códigos lingüísticos y visuales como dibujos, fotos, caligrafías. En realidad son más bien parodias, burlas, pastiches sobre otros poemas tradicionales en forma de como si fueran casi frases publicitarias, ¿no? Como son tarjetas, pues tienen una naturaleza fragmentada que como anteriormente se pueden leer en cualquier orden y en ellos pues abunda el absurdo, lo vulgar, la burla, a la autoridad, perdón. Y para Parra pues la tarjeta postal era un instrumento de interacción y comunicación y aquí pues hace uso de ella, ¿no? Ya yéndome un poquito más rápido, pues aquí también tenemos 2 antecedentes más. Uno sería Cartas marcadas de Pep Carrió, arriba a la derecha, en el 2003. Y pues él utiliza una gran cantidad de imágenes y significados que ofrece la baraja española para reconfigurar pues, visualmente los naipes, ¿no? Y otorgarles pues, un sentido diferente. Y por último, nombrar que durante la realización del proyecto salió una publicación homónima, Poesía a la carta, un libro que se conforma por 50 naipes, 40 son una selección de poemas inéditos de la argentina Laura de Betaix y 10 son hexagramas de Lichín. Entonces contiene unas sugerencias de juego, como por ejemplo leer poemas al azar, o para realizar cualquier actividad, o también utilizarlos como un oráculo poético, ¿no? Se formulan las preguntas para que un poema y un hexagrama respondan, ¿no? Y bueno, pues como anteriormente pensamos que mostrar la diversidad de productos y uniones que se formalizaron pues refuerza, ¿no? Y da sentido también a las vías que se abrieron en 2016 y estas colaboraciones con la Universidad de Barcelona que se han venido haciendo desde entonces. Se concretaron, como ven, pues 50 piezas y 50 micropoemas, un libro, diversos eventos, visitas científicas y pues siempre nosotros consideramos la formación de recursos humanos en los proyectos, ¿no? Así que recapitulando, con el proyecto de este libro juego colectivo se pretendían 2 cosas. Por un lado, ubicar al naipe de la baraja española como una excusa discursiva que permitiera a las y los creadores añadirle las significaciones que les sugiriera el concepto, el número, la familia, etcétera, ¿no? Y 2, por otro lado, incentivar la investigación de la poesía experimental, sobre todo con su carácter lúdico y colaborativo, ¿no? Así, pues, resultó el formato que pueden ver al fondo, una caja contenedora con un libro con 10 escritos teóricos acerca de la poesía experimental o el juego de cartas, desde la poesía y el arte, un folleto explicativo de las intervenciones realizadas en los naipes
y una baraja con 50 cartas intervenidas y 50 micropoemas en su reverso, ¿no? El libro salió digitalmente y se imprimieron 150 ejemplares en Barcelona y bueno, pues estamos a la espera de que lleguen nuestros 75 pronto, no sé cuánto duren. Pero bueno, podemos presentar un par de imágenes que nos enviaron del libro físico desde Barcelona. Esperemos que estén preparando las cajas, ¿no?, para empacarlas y hacérnoslas llegar. Y como pueden observar, pues hay una gran heterogeneidad de soluciones, ¿no? En el centro está el libro de textos, a la derecha abajo pues el folleto de color negro donde viene la explicación de la baraja y el resto pues son naipes intervenidos. Aquí además podemos ver el reverso, algún reverso de las cartas donde encontramos diferentes micropoemas, unos más extensos que otros, y así se desmitifica también pues, la privacidad típica de los juegos de cartas, ¿no?, donde los reversos son todos iguales y ocultan el valor de cada naipe, y esto pues cambia un poco el juego que se puede establecer a partir de la baraja, ¿no? Bueno, yo en lo personal quería destacar pues toda la labor que está haciendo el área de editorial de la UACJ, porque la verdad son publicaciones complejas, son publicaciones muy creativas, muy visuales, que rompen un poco con los estándares formales y materiales de lo que es un libro convencional. Y bueno, la verdad, en el área de editorial nos permiten estas pequeñas locuras, ¿no? Bueno, dicho esto, me voy a centrar en hacer una breve descripción acerca de algunas aportaciones principales de esta publicación a nivel de sus capítulos. Voy a ser un poquito más escueta que la vez anterior. Básicamente les comparto que en él participan 16 autores y 23 artistas. Como comentaba mi compañero, se puede descargar todo a través de la plataforma de libros.uacj.mx, pero también tenemos esa esperanza de en algún momento recibir los 75 ejemplares. Lo interesante de este libro radica precisamente en cómo concibe al juego como una herramienta para transgredir límites, para experimentarlos y explorar nuevas formas de presentar, de comprender y de relacionarse con el mundo. En este caso comentaré únicamente los aportes de 3 capítulos para no extenderme demasiado. Partiré del primero de ellos, del texto de Andrés Torres. Es un texto que nos sirve de preámbulo para comprender el papel que hoy en día tenemos y le debemos dar al juego como un mecanismo natural de aprendizaje, un mecanismo que nos permite investigar y que nos permite testar cualquier tema de manera intuitiva y que tanto en la educación como en el arte nos ayuda a abrirnos paso a la libre experimentación, a vivir en plenitud, a centrar nuestra atención, a hallar satisfacción y recompensa en el proceso. Bajo esta tesitura, Andrés Torres introduce al lector en conceptos clave sobre qué es el juego, qué tipos de juego hay, hasta llevarnos de la mano al juego como medio exploratorio en el arte. Y así nos habla de la poesía experimental con sus juegos de palabras. También nos habla del arte performático como un juego de acontecimiento o de juegos normados como los cadáveres exquisitos. Bueno, todo ello finalmente coadyuva en la identificación de otros conceptos torales que abordan tangencialmente otros autores, como por ejemplo el arte como juego colaborativo. Otros autores, por ejemplo, como el grupo de Pilar Rosado, Eva Figueras y Ferran Reverter, abordan de una manera sumamente interesante cómo se puede trabajar la inteligencia artificial para hacer arte, ¿no? Y concretamente poesía visual. Y más concretamente poesía, pues, bueno, muy experimental, ¿no? Ellos recuperan y hacen uso de la inteligencia artificial y su capacidad para procesar, aprender y crear nuevas imágenes a partir de una base de datos. Estos 3 autores en concreto exploran la creación jugando con la GAN, es un Generative Adversarial Network, es como una técnica emergente para el aprendizaje de máquinas a las que le cargan X cantidad de imágenes para que la máquina las reescriba y luego las modele. Es una especie de juego controlado, pero también sujeto al azar, en el que la mente humana se auxilia de la inteligencia artificial en aras de descubrir pues, lo inesperado. Otro texto que podríamos comentar así rápidamente es uno de autoría propia, el de Carles y el de una servidora, que se llama Partida, de iniciar lugares y tirar los dados. Este es un texto que desde hace mucho tiempo queríamos hacer.
no porque sea maravilloso ni muchísimo menos, no nos malinterpreten, sino porque este nació y fue concebido metodológicamente bajo la idea de lo lúdico. Me explico. Como saben, toda investigación requiere de una suma delimitación de objetivos, unas preguntas claras y sobre todo de mucha planificación. Pero sin embargo, este texto nació de la ilusión de experimentar otros métodos de investigación poco usuales, ¿no? Como la deriva o el azar como estrategia de construcción de un tema. Para ser más concretos, nuestra intención era la de iniciar y documentar una partida, cartografiar un lugar, vivirlo y encontrar un objeto de estudio por azar. Con esta idea, debajo del brazo, y a colación de una estancia que hicimos en Barcelona, fuimos sin rumbo, sin brújula, recorriendo las calles de la ciudad. Fue un ejercicio sumamente interesante y enriquecedor, ya que el viaje y el camino se convirtieron en sinónimos de búsqueda y de encuentro. Y así recorrimos Barcelona, relatamos su historia como urbe y relatamos nuestras travesías para cerrar con un análisis que hicimos de una muestra expositiva que nos topamos casi que por arte no magia. Esta muestra se encontraba en la Fundación Tàpies, por el Passeig de Gràcia, y en la fundación allí nos esperaba esta exposición que se llamaba Cartas a Teresa. Las Cartas a Teresa es un conjunto de litografías y de collage realizados con fragmentos de cartas de la baraja española que Tàpies realizó entre 1971 y 1974. En estas obras, que se pueden ver así a lo lejitos en esta imagen, son piezas muy enigmáticas porque a través de ellas Tàpies entablaba conversaciones crípticas con su esposa Teresa. Hablaban de arte, hablaban de amor y sobre todo hablaban de la delicada situación política de una España todavía sumergida en el franquismo. Entonces, en estas cartas vemos cómo los oros se convertían en personajes empoderados, los bastos eran símbolos de resistencia y así sucesivamente. En fin, todo un juego de analogías con las que Tàpies nos hablaba de la difícil situación sociopolítica de la posguerra española y que pues le conversaba a su esposa porque habían cosas que en aquel entonces pues estaban prohibidas, ¿no? De decirlas públicamente, sobre todo si eras un artista de tanto renombre internacional. En fin, esta es un libro para leer con sosiego, porque además es una invitación muy interesante acerca del juego, ¿no? Y esa parte que le acompaña al mismo libro que tiene que ver con los naipes, con la caja de naipes, también se nos hace sumamente interesante porque pues, es una invitación bastante pues, obvia, ¿no? A formar pues, un colectivo de juego, etcétera, etcétera. Entonces, yo para cerrar mi participación les voy a explicar algunas de las cartas que como pueden ver a la izquierda tienen la imagen y luego a la derecha pues tienen pues, el reverso, ¿no? Donde viene pues, algún poema específico que el autor quiso hacer acompañar a dicha imagen. Por ejemplo, aquí tenemos el 3 de bastos. Aquí se establece una clara analogía entre lo que es la maza y la fuerza del puño como un símbolo de resistencia. Luego, aquí tenemos el as de copas, donde el sombrero deviene una metonimia de ese supuesto sujeto que debería portarlo. Y a su vez aparece una literación, una copa de vaso y un sombrero de copa, en donde cada copa significa una cosa diferente. Es decir, en lugar de jugar con palabras homógrafas, una palabra que se escribe y pronuncia igual, aunque tiene significados distintos, el autor lo que hace es manejar dos imágenes, ¿no? Luego aquí tenemos la carta del 5 de copas, donde aparece el cuadro del pintor del italiano Caravaggio, famoso del siglo XVI, y vemos representando pues, al joven Baco, el dios de la fertilidad, pues, un movimiento muy inspirador en el que él nos invita a beber acerca de esa copa y a formar parte de esa compañía, que además también nos recuerda un poco a los placeres de la vida del jugar en compañía. Luego aquí tenemos al rey de copas. Es una imagen a la cual le han superpuesto un menú de cócteles y luego, graciosamente, pues en el reverso vemos y podemos leer que esta es la última y nos vamos. Todos sabemos el significado de esa frase. Luego tenemos este otro rey, ahora es el rey de espadas, a manos del artista Yulia Akhmadiyeva, quien ironizaba antes de las elecciones la presidencia de AMLO y de alguna forma ridiculizaba a esta persona, ya que pareciera que AMLO se autoproclamaba ganador y salvador de México, pues con gran altanería antes ni siquiera de conseguir la presidencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos una obra súper rica en recursos simbólicos. Este es el as de oro. Como vemos, sobre la base de un tablero de ajedrez iluminado
por el haz de luz del ojo que todo lo ve desde el prisma del dólar, yace medio moribundo el pueblo, es un pueblo enfermo, es un pueblo plagado de moscas, y frente al asno, con mirada misericordiosa, lo mira la ciencia, intentando encontrar una cura, quizás una respuesta. Luego a las faldas de la escena se encuentra sobre una piedra dorada el clero con cuerpo de cabra, quien además carga a sus espaldas el peso de un gentío que parece perseguir al diablo o al menos bailar a su son. En fin, es una obra con claras alusiones al cuadro de George Grosz, que se titulaba Eclipse de Sol. Es un cuadro súper famoso en 1926, en el que aquel autor nos hablaba de las militancias, del empoderamiento y de las ignorancias propias de los tiempos bélicos. Y cierro el comentario de los naipes con una obra de autoría propia. Aquí, bueno, estamos frente al Rey de Oros. Aquí vemos un caballero que va montado sobre un cerdo con cara de bufón, y yo creo que la obra habla por sí misma, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, pues comentar, igual que en el proyecto anterior, pues este sirvió para la participación y colaboración de investigadores de ambas sedes, tanto en el Seminario Permanente de Poesía Visual, que ya se había instalado, ¿no?, anualmente, y se sigue instalando anualmente en la Universidad de Barcelona, como pues en el quinto Simposio Internacional de la Tipografía del Libro de Arte que, como decíamos, realiza nuestro cuerpo académico, ¿no? La exposición en esta ocasión fue en el noveno Congreso Interdisciplinario en Diseño y Publicidad Sináptica de 2019, en la cual se tituló El juego de la metáfora de naipes y libros de artista, donde se expusieron pues, los naipes originales en la sala de exposiciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Iba a haber una segunda exposición, pero pues bueno, la pandemia se nos atravesó y pues está así como en stand-by, ¿no? Esperando a que otra vez volvamos a una normalidad, aunque sea más extraña. Esta exposición acompañó a todo el ciclo de ponencias de este congreso y pues hay una mezcla de géneros artísticos que asume pues la gran diversidad que a lo largo de estos proyectos pudimos como conseguir, ¿no? Quisiéramos en esta ya última diapositiva, lo prometemos, comentar brevemente los principales resultados que se obtuvieron a partir de la realización de estos proyectos, teniendo el otro como paraguas, ¿no? Y por un lado, quisiéramos subrayar los beneficios asociados a la vinculación e internacionalización del cuerpo académico, ¿no?, con la participación y colaboración de alrededor de 40 investigadores y creadores nacionales e internacionales, desde diversas universidades que pues, ya en otras ocasiones nos han invitado a otras colaboraciones, como la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra en España, la de Berkeley en California, la Autónoma de Querétaro y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aquí en México. Y pues bueno, aparte de los participantes dentro de nuestra universidad, también asociamos siempre que podemos diferentes programas, sobre todo de posgrado, por el nivel de participación y de investigación requerido casi siempre. Otro beneficio asociado a estos proyectos pues es el refuerzo que supone para el cuerpo académico, no solo a través de las publicaciones y las diversas formas de divulgar nuestro trabajo, sino también como expansión y consolidación de la línea de generación y aplicación del conocimiento que venimos desarrollando desde 2007 y pues que ha ido creciendo, ¿no?, de forma interdisciplinaria a niveles que en un principio pues no pensábamos. Otro punto muy importante para nosotros es la formación de recursos humanos asociada siempre al cuerpo académico y, como decía Orte al principio, no sé si recuerdan, no solo referidos aquí al seguimiento de sus proyectos, sea de tesis o de concreción de la investigación al caso en estas situaciones, sino también en la responsabilidad de retroalimentación que le debemos a las aulas, ¿no?, teniendo impacto en la actualización de cartas descriptivas, en la inclusión de nuevo contenido, y con la invitación de especialistas a las clases o incluso la importación de cursos a nuestros estudiantes y docentes, ¿no?, desde estas otras participaciones que decíamos. Otro resultado pues, que consideramos importante es la profundización y el engrosamiento del fondo de arte del cuerpo académico, en el que tenemos ya pues, una gran variedad de resultados e investigaciones gráficas, sobre todo, que pueden ser consultadas o expuestas en cualquier momento a solicitud. Y pues para acabar, no queríamos olvidarnos de pues, la tarea, ¿no?, que estos proyectos han permitido para la difusión
y divulgación del trabajo del cuerpo académico, pero sobre todo de la actualización del mundo gráfico-artístico, ¿no? Tanto en México como en el exterior, con el que hemos importado pues, desde grandes debates que nutren a nuestro campo, como también las tendencias que se están aportando desde el universo digital del pasado y el que está por venir, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. A la espera de pues, comentarios, preguntas, lo que ustedes consideren, lo dejaríamos aquí. Pues muchas gracias a Carles y a Orte. Pues es muy importante, ¿no? Mostrar todo el trabajo que se hace, que a veces se queda entre el diario actuar entre clases y tutorías y dirección. A veces pues se queda por ahí guardado, pero bueno, en particular creo que este trabajo del cuerpo académico de gráfica contemporánea y una ventaja tiene pues es eso, ¿no? Que siempre son proyectos muy completos, que incluyen pues no solo la investigación, la generación de teoría, la conceptualización, sino la parte práctica, ¿no? Que pues en realidad podemos saber que la investigación artística tiene ese carácter experiencial que no da ninguna otra área y que pues muchas veces es necesario para poder observar desde dentro y para poder generar investigación a través de la práctica, ¿no? Y bueno, pues también muchas gracias por pues toda esa red, ¿no? De trabajo que no ha impactado solamente a su trabajo, sino pues a mucha gente de muchas universidades y especialmente pues a nuestros programas académicos, tanto la licenciatura en diseño gráfico como la maestría en estudios y procesos creativos y también el doctorado en diseño. Así que pues todos les agradecemos mucho todo este trabajo que han hecho durante los últimos años, muy productivo. Y bueno, pues no tenemos tantas preguntas, en realidad les voy a ir leyendo. La primera sería, bueno, primero que todo felicitarlos, dice muy emocionante proyecto y la pregunta es, ¿de qué forma el medio, entre paréntesis soporte, empieza a narrar antes de que las palabras o letras o en colaboración lo hagan? Es una excelente pregunta. Bien, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cada soporte, me voy a centrar por ejemplo solo en el libro, ¿de acuerdo? Cada soporte genera una predisposición a una lectura diferente. Entonces, por ejemplo, me voy a ir así como a las raíces más antiguas. Algunos libros religiosos. Por ejemplo, no es lo mismo leer la Torá, tiene como todo un ritual. O sea, hay un ritual formalizado, una tradición de que solo ciertas personas pueden tocar ese libro. Ese libro se pone en un atril, ese libro solo se puede leer de algunas maneras. Hay otros libros que son de bolsillo, son libros que nos permiten una lectura íntima y una lectura privada. Hay libros que nos permiten interacción, como los últimos formatos digitales donde podemos salir, entrar, escuchar. E incluso hay libros que generan como una inmersión, ¿no? Virtual. Cada medio, cada soporte nos condiciona como lectores. Nos condiciona a generar como una lectura muy pasiva o una lectura solemne o una lectura oral o una lectura privada. Entonces, creo que precisamente la poesía, desde este punto de vista, y el arte en general, es un gran estudioso respecto a cómo conceptualizar la materialidad de los soportes. Y creo que muchas de las potencialidades del arte y también de los diseñadores es saber encontrar esos enclaves dialógicos con quienes diseñan esas cosas. Es decir, un buen libro, un buen diseño es aquel que comprende las potencialidades creativas de ese medio y las pone en práctica para romper estructuras, para ser creativos, para romper o generar nuevas formas de leer, nuevas formas de participar, nuevas formas de interactuar. Sí, y yo creo que además la pregunta es muy interesante porque aborda dos de los sentidos más importantes y más problemáticos a la hora de realizar o crear, ¿no? Por un lado es el asunto de lo material, del soporte en el objeto, de cómo yo creo y cómo yo me acerco a los objetos, ¿no? Y por otro, la mediación, ¿no? Es decir,
Hay muchos estudios acerca ahora de la mediación, tanto desde, pues desde nuestra parte, ¿no? como docentes, mediadores de conocimiento, como también la mediación de estos objetos que en principio son artísticos. Entonces, creo que es tan importante no solo la materialidad y la fisicalidad del objeto como tal, y cómo nosotros lo estudiamos y nos acercamos, sino también cómo nosotros lo exponemos, lo mostramos para que sea consumido, ¿no? De determinada manera. Muchas gracias. Bueno, también tienen algunas otras felicitaciones. Dice, muchas gracias a ambos por abrir vuestro universo. Está impactado de ver tantas posibilidades. Lástima que nos lo dejó anónimo. También tenemos por aquí alguien similar. Bueno, parecía que iba a ser una pregunta, pero más que fue un comentario que él sigue, es Oscar Montiel. Sigue la idea de algo similar aplicado a su línea, que es el emprendimiento. Esto fue de los primeros comentarios. Y bueno, aquí sí hay otra pregunta, ¿no? Que habla de si es posible que dentro de este proyecto, pues no sé, uno de los varios de los que nos hablaron, se den especies de talleres para quienes no son artistas ni diseñadores, pero que les interesan esos temas. No sé de si hecho, quieran hablar de cómo se abren siempre, ¿no? También estos espacios. Ajá. De hecho, siempre hemos diseñado. Lo único es que se suelen hacer dentro de los mismos eventos. Por norma general, cuando construimos el simposium o cualquier... hacemos como micro talleres de 20 horas, a veces incluso hemos hecho de 5 horas, y suele estar un poco inserto en la comunidad académica por la naturaleza del mismo evento. Pero en realidad hemos hecho... Sí, hemos invitado a mucha gente. Sí, porque luego también se han, por ejemplo, insertado otra serie de cursos paralelos insertados dentro de programas, ¿no? Yo me acuerdo cuando pues trajimos, te acordarás, Tubero, el de gramáticas de la creación, ¿no? Que en realidad no tiene muchos apellidos, es decir, es creación en general. Ajá. y cómo el ser humano es un ser poético, es decir, es creador en principalmente, acabe teniendo como resultado un objeto artístico o no, ¿no? Entonces, creo que sí hay han habido muchas posibilidades, y he de decir que ahora con el sintetismo y también la amplitud que han permitido las redes, y también pues tener que estar confinados hasta cierto punto, ¿no? Cómo se ha exponenciado el uso de la tecnología. Ahora mismo estamos intentando buscar las formas de traer otra serie de cursos desde la Universidad, por ejemplo, de Barcelona, que no tengan que gastar recursos, ¿no? Sino simplemente poder comunicarnos de esta manera como la que estamos ahora, ¿no? Estamos en proceso porque pues también allí en España, que es con quien más contacto tenemos, todavía siguen con clases híbridas. Entonces el trabajo se duplica porque tienes que atender tanto a las estancias como después el trabajo en casa, pero ya estamos intentando coordinar algunos proyectos en este sentido, ¿no? Espero que no estemos confinados mucho tiempo, pero también que esto abra una oportunidad, ¿no? Para hacer los cursos también de otra manera, ahora que todos estamos inmersos, ¿no? En estas tecnologías. Claro, tenemos que adaptarnos, ¿no? Bueno, ya nos dijo quién era el anónimo, es Andreu, Andreu Marful. Dice, soy el anónimo, no he dejado de pensar en la poesía como refugio al contemplar la ciudad, en especial Ciudad Juárez, una visión visual que sé que existe pero que evoluciona conmigo. En este sentido, les agradece mucho pues ese estímulo que le han dado, ¿no? Muy bien. Verónica Martínez, felicidades. Se suma a la propuesta de que pudieran dar un taller sobre metodología para el análisis de lo visual. Pues no es un taller tanto práctico, pero también, ¿no? Se vale en esta nueva tesitura de pensar qué podemos hacer mientras regresamos a estos espacios. Me parece... No te escucho, Orte, ¿querías comentar algo? No, tomamos nota, son excelentes propuestas. Y ahora, la verdad, mira, ayer precisamente leía que hasta ahora no recuerdo si era el Zoom o el Team, que te permitía hasta 300 personas en el mismo día, ¿no? Entonces son
eventos que se pueden hacer de manera muy didáctica y abiertas al público en general. Bueno, ya quisiera uno, ¿no? Tener 300 personas. No, no se puede. De hecho, los webinars se abren precisamente para eso, porque aceptan a más personas, ¿no? Y pues ese es el objetivo, ¿no? Para allá vamos, y yo creo que hemos tenido una ganancia importante con estos mecanismos que nos obliga la pandemia, ¿verdad? Y pues hay que adaptarnos, ¿no? Creo que pues es importante también rescatar que pues tienen muchos mecanismos de contacto, a pesar de que pues estén dentro de la institución, tienen su propia página, a lo mejor por ahí también seguir alimentando, ¿no? Lo que es pues todos esos ejercicios para todos que podrían interesar. Incluso he pensado, ¿no? Que como pues no es exclusivo, podrían abrirse las clases que dan, ¿no? La de análisis de la imagen, no sé, clases que se dan que se puedan abrir a otros públicos, ¿no? Pues eso es lo que nos permite la tecnología. Bueno, pues creo que eso sería todo. Déjenme ver, creo que sí. Sí, me parece que eso es todo. Yo nada más, bueno, me gustaría preguntarles ya para finalizar, quizá, a partir de pues este trabajo que conjugan, pues tanto como la creación como la investigación, ¿qué tanto creen que ha evolucionado en nuestro instituto, en particular en nuestro instituto, pues ese ejercicio de validar lo que se hace como la naturaleza de nuestras prácticas, ¿verdad? Que no deja de ser pues generadora de productos, materializada en cosas, ¿no? De todos tipos, mensajes, objetos, espacios. Pero ¿qué tanto han visto que hemos evolucionado, ¿no? O sea, si seguimos como en esta idea de que no, tienen que hacer valer lo de nosotros porque es muy especial, o en adaptarnos al sistema, ¿no? De alguna manera, y del diálogo con la metodología de la investigación en general. ¿Qué tanto avance han visto en nuestro instituto en los últimos años? Bueno, de la experiencia que nosotros tenemos 14 años, yo he visto pero yo he visto mucha evolución también por la lucha interna de nosotros como equipo. Nunca he visto que, por ejemplo, dentro de los márgenes territoriales de la UACJ se negara para nada lo que es la contribución o la aportación del diseño del arte. Pero a nivel sistémico, digamos que no estaba preparado. O sea, es decir, si uno quería a lo mejor registrar sus productos, se consideraban antes los artículos que a lo mejor las exposiciones. Y pienso desde esa perspectiva que desde esta administración, sobre todo desde la coordinación que tú tienes el honor, ¿no? de trabajar y de dirigir, creo que también se ha hecho un papel fundamental. Ese ejercicio de poder sistematizar, bueno, ¿cómo producimos nosotros? ¿Cómo generamos conocimiento? No me gusta la idea de cómo se puede comparar con otro tipo de conocimiento, porque pues, no me gustan las comparaciones, porque eso sería como ir marcando ranking de qué vale más o qué vale menos. Pero sí ha habido totalmente un ejercicio muy sano y muy sistematizado de poder comprender nuestras propias dinámicas, y creo que eso también se ve no solo en que los sistemas nos reconozcan, sino el hecho de que, por ejemplo, estamos viendo la estructura de las currículas, como estamos viendo los contenidos, los avances problemáticos, la naturaleza de las tesis que están saliendo. Creo que también ya se ha conseguido que las nuevas generaciones comprendan que nuestras áreas de conocimiento no tienen por qué importar metodologías que no les son propias. Algunos objetos de estudio, pues sí, pueden utilizar metodologías ajenas a otras áreas de conocimiento, pero no tiene que ser una necesidad. Entonces, nosotros ahí estamos un poquito, todavía siento, como experimentando, porque a veces siento que a los jóvenes les cuesta comprender, ¿no? Cómo son nuestras metodologías y cómo deben de ejercerse o cómo se obtienen resultados. Pero sí hemos avanzado mucho, la verdad. Bueno, sí, desde mi y luego también comprender que digamos que esta normalización, ¿no? o digamos sistematización, pues tiene que ser móvil.
y tiene que ser dinámica, y estamos acostumbrados a esta sistematización típica del artículo, ¿no? O del capítulo del libro, que siempre es lo mismo porque uno pues presenta el cartel y tan, es así como muy cuadrado y muy disciplinario, y creo que viene de una herencia científica muy grande, ¿no? Creo que en nuestras áreas siempre hemos tenido problemáticas para ello, también por nuestras prácticas, las prácticas propias de los artistas. No estamos acostumbrados a un registro sistematizado, no estamos acostumbrados a guiarnos más por lo estandarizado, sino más por lo intuitivo, ¿no? Por lo instintivo. Y creo que también tenemos que acostumbrarnos como digamos que profesionales investigadores en este aspecto, a irnos poco a poco también acostumbrando a registrar nuestras prácticas, a elaborar unas prácticas que nosotros podamos mostrar y podamos como argumentar también desde otros planos, ¿no? Creo que las artes y los diseños siempre han tenido la problemática de que al llegar al plano administrativo necesitamos traducirnos, ¿no? Siempre estamos traduciendo lo que hacemos para que otro nos entienda, y creo que pues el trabajo está ahí, ¿no? Creo que el reto está un poco en ver cómo poco a poco esta traducción va acercándose menos a una deformación y cada vez se parece más a una argumentación de nuestro propio trabajo, ¿no? Creo que el trabajo que se hace cada vez es más exhaustivo, más detallado, y hacia ahí vamos. O sea, no solo en la UACJ, no solo en México, creo que a nivel mundial ha costado el hecho de que las artes entren en nuestros diálogos académicos y no se tenga todavía, ¿no? ¿Cómo diría yo? Esta estela de la vida bohemia del artista, el artista que está en otro mundo fuera de la sociedad, es un visionario, quizá a veces hasta embebido, ¿no? de su ensimismamiento, sino cada vez un trabajo que se encamina al exterior, se encamina hacia una sociedad en la que se interactúa y se vive, y en la que nuestros discursos y lenguajes están interactuando con otros lenguajes constantemente, ¿no? Sí, claro, yo creo que las palabras claves ahí son argumento y memoria, ¿no? O sea, no se puede dejar toda la obra, necesitas dejar el registro de no solo de los procesos, sino del pensamiento, del trabajo del pensamiento, el que va de la acción a la escritura, de la escritura a la toma de decisiones y de nuevo a la práctica. Muy importante eso, ¿no? Bueno, creímos que habíamos acabado, pero... Perdón. Al final nos convertimos no sé, en varias facetas, ¿no? Al final acabamos haciendo nuestras creaciones, en el que hacer además somos nuestros propios teóricos, luego además somos los que nos proyectamos. Entonces, claro, creo que es algo complejo. Pero bueno, aquí sí que habría que considerar que hay diferentes tipos de artistas. O sea, hay artistas productores, hay artistas con una fuerte vinculación con la academia, que son excelentes maestros, pero también hay artistas, que son los pocos, que también tienen como ese afán por la investigación basada en la práctica artística. Entonces, esos tres diferentes perfiles yo creo que ya son perfiles que por fin se respetan al mismo nivel y que requieren pues desempeñarse de diferente manera y porque también pedirle a un artista que simplemente es productor que ejerza todo o documente su proceso, pues te va a mirar como diciendo, a mí eso me está haciendo perder el tiempo, ¿no? Entonces, porque realmente él no quiere conceptualizar acerca de su proceso, él quiere producir de una manera pues mucho más pues, natural y tranquila, etcétera, etcétera. Entonces, sí pienso que tiene que ver mucho con los perfiles específicos que hoy en día se van abriendo en abanico, ¿no? No, y más aún que el artista dice, no tengo por qué explicar mi obra, ¿no? O sea, se aleja totalmente de eso como el método del arte, como si se quisiera convertir en ciencia, ¿no? Pero bueno, sí tenemos aquí otro de nuestros anónimos era Sergio Pacheco González, no supimos si era quien los felicitaba, excelentes muestras de su trabajo o quien hacía pues esta comparación de su trabajo de emprendimiento. Disculpen, pero es que como aparece como anónimo. Y tenemos una pregunta de la doctora Irma Enríquez. Dice, felicidades, me gustó mucho lo que hacen y qué bueno para mí incursionar en este tema que no es mi área de experiencia, pero me estaba imaginando cómo sería aplicarla en la naturaleza, con las plantas, animales, medio ambiente, ¿no? Pregunta, ¿hay algo en relación?
Muchísimo. La relación de el arte con la botánica es extensísima, porque imaginémonos desde el principio de las academias, solo del dibujo. En la Florencia del siglo XV, ya el dibujo descriptivo se hacía a partir de plantas y de la figuración humana, ¿no? En la realidad. Entonces, quiero decir, esa vinculación es añeja. Y creo que han abierto últimamente muchísimas posibilidades. Y ayer, por ejemplo, que estábamos en otra mesa discutiendo, había un biólogo hablando de, digamos, el estudio biológico de la mariposa monarca, ¿no? Y la migración. Y descubrió allí, por ejemplo, cómo a través del fotolibro podía él expresar e investigar de otra manera visual y narrativa su proceso biológico, ¿no? Entonces, me encantó cómo otras estrategias, otras tácticas que vienen a lo mejor desde la configuración de la comunicación visual o desde las artes y el diseño, significan un potencial de herramientas y estrategias para otro campo, ¿no? Completamente externo. Nosotros, los artistas, creo que estamos demasiado acostumbrados ya a importar otras estrategias a nuestro campo, pero creo que otros campos no están tan acostumbrados, ¿no? a tratar con los nuestros. Sí, pero sí hay muchos proyectos donde se relaciona el arte y la naturaleza. Bueno, hay algunos súper contemporáneos, bueno, no tan contemporáneos, ¿no? Porque es los 60, como Land Art, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo me imagino que ella está visualizando más esta idea de cómo utilizar al arte como herramienta, ¿no? Quizás. Y sí, hay muchos proyectos que nacen desde la mente del biólogo que utiliza la mente artística para la recuperación de la biosfera, para su divulgación, para también lo que es el desarrollo de investigación de campo, para su representación. Y la verdad hay excelentes resultados a nivel de diarios de campo, a nivel de fotolibros, etcétera, etcétera. Sobre todo también con la fotografía. Barcelona, por ejemplo, tenía ahora hace poco uno de los proyectos vigentes de recuperación de la botánica autóctona de la región noreste de España, y son proyectos muy bellos y muy interesantes porque finalmente se construye como esta conjugación interdisciplinar en áreas de conocimiento que se consideran pues antagónicas, ¿no? Pero en el fondo pues son fácilmente vinculables. Sí, claro, pues ahí hay un montón de cosas por explorar, ¿no? Pues les agradecemos mucho, Carles y Orte. Pues como pueden ver, hubo gente interesada, mucho de ello también gracias al doctor Isaac Sánchez, que hace una promoción muy importante con todos los institutos. Pues el doctor Pacheco González pues es de ICSA y la doctora Irma pues es de ICB. Entonces, pues es interesante, ¿no? Poder generar precisamente este diálogo con otras áreas de conocimiento, porque pues al fin y al cabo así vamos, ¿no? De lo disciplinar a lo multidisciplinar, hasta luego ya desdibujar, ¿no? Prestarnos tanto metodologías como objetos de estudio y bueno, podemos seguir trabajando todos juntos, ¿no? Pues no sé si quieran cerrar con algún último comentario. Pues por nuestra parte, pues agradecer pues toda vuestra disposición a hacer posible que podamos compartir y dialogar con nuestros propios compañeros, porque, bueno, como ustedes saben, finalmente los investigadores pareciera que divulgamos más nuestros productos fuera de casa que dentro de nuestra propia casa, siendo que hay gente con la que fácilmente podríamos trabajar y articular nuestros proyectos. Y en ese sentido, pues agradecerte mucho a ti, Vero, tu interés por divulgar nuestra producción y, por supuesto, también a toda investigación. Sí, agradecer mucho vuestra labor y más todavía en pandemia, ¿no? Creo que es impresionante todo el trabajo que se está realizando. Le decíamos a Isaac que ahora a través de estas tecnologías hasta se están empalmando, ¿no? Y solapando una serie de propuestas que creo que son ahora súper interesantes para cerrar el año y bueno, esperando que el próximo año estemos
Muy bien, muchas gracias. Última cuestión ahí que se quedó de último momento. Sí, no, Óscar Montiel preguntaba, ¿alguna literatura que sugieran que aborde la metodología de lo liminal? Quizá a lo mejor puede dejarnos, ¿no? Algún correo o escribirle si quieren dar su correo. Sí, para que se contacten, ¿no? Sí. Ahí, bueno, filosóficamente está Trías, ¿no? Con Eugenio Trías con los estudios del límite, lo que significa los límites, también muchos trabajos acerca de luz, también filosóficamente. Sí. Luego, desde la práctica artística, más bien hay como monografías que estudian específicamente algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el arte y la biografía, entonces se van disponiendo diferentes límites a las estructuras artísticas para su creación. No tendría que ver a lo mejor más bien cuál es la temática específica a tratar, pero bibliografía ahí seguro, ¿no? Sí, quizás es Trías, Eugenio Trías, ¿no? El que, bueno, yo en lo personal recomendaría como primer punto, porque él parte desde la premisa filosófica de cómo afrontar la vida, de cómo acercarte a ella, de cómo comprenderla, de comprender las fronteras como que son constructos simbólicos, son constructos que se ejercen en proceso, que no son constructos cerrados, ¿no? Y que por tanto pues las áreas de conocimiento se pueden entrecruzar, todo depende de cuál sea nuestra actitud como sujetos, ¿no? Y finalmente pues es toda esta apuesta que yo creo que a Óscar le interesa, ¿no? Del emprendimiento creativo, del comprender cómo podemos romper con aquello que damos por sentado. Y quizás yo creo que ese sería como el primer autor de referencia para empezar. Y luego también, pues tú sabes, Vero, aquí desde Ciudad Juárez se ha hecho muchísima literatura acerca de la frontera, pero frontera además metafórica, ¿no? Es decir, esta frontera que muchas veces son pliegues, que muchas veces son ósmosis, que muchas veces es una membrana, y a partir de ahí también se puede metaforizar a otros campos, que creo que es muy interesante. Sí, claro que sí, pues muchas gracias a los dos. Creo que son muchas cosas las que se pueden seguir platicando. Ojalá que pues se pueda, ¿no? En efecto, tenemos otra oportunidad. Ahora, en vez de trabajar un turno, trabajamos 2 turnos, ¿no? Con todas las, pero deja muchas cosas, ¿no? Esto de poder ahora sí que forzados utilizar la tecnología, creo que eso es un beneficio, ¿no? Porque estamos disponibles y porque podemos generar estos diálogos. Pues gracias a ustedes, gracias a todos por escucharnos. Se va a quedar grabada la sesión. Pueden acceder a ella a través del Facebook de investigación de la UACJ y también pues los que son de casa, ¿verdad? También a través de Teams pueden ver toda la información y por supuesto pues en la página de investigación que se dirige directamente de la página de la UACJ. ¿Ok? Pues muchas gracias a ustedes, a todos, y un abrazo. Un abrazo virtual. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos los asistentes. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias a todos, hasta luego.